¿Quién inicia la grabación? Párrafo de desarrollo de un concepto. Hoy les vamos a hablar de este tema junto a mis compañeros Santiago Cotes, Valentina Pacheco, Ernesto Aragón, Ronald Hurtado, Gonzalo González, Raúl Vergara y mi persona, Luisa Ayala. Comenzaremos primero que todo con la tabla de contenidos, donde vamos a encontraremos la definición, la estructura, características y por último los ejemplos. Comenzaremos con la definición. Los párrafos de desarrollo de un concepto son los que explican las ideas centrales o el concepto general del tema. Pueden ser más de uno o los que componen en su mayoría cualquier texto informativo. Siguiendo con la definición, tenemos que pues estos párrafos de desarrollo de un concepto pueden presentarse al inicio o al final del mismo. O sea, tenemos aquí la idea tópica. En el párrafo de la idea principal se enuncia de forma clara y concisa. La información se afirma o se explica con argumentos. Este párrafo se construye cuando se le da una idea principal, enunciada de forma explícita, que posteriormente será reafirmada por medio de ejemplos o argumentos, que en este caso serían ideas secundarias. La información de apoyo se encarga de explicar, aclarar, dar detalles o ilustrar la información principal, que pues le darán soporte a la información del párrafo. Proseguimos con un ejemplo. Entonces tenemos que con el primer ejemplo tenemos que la jirafa posee una anatomía extraordinaria, tiene un cuello larguísimo y cada ejemplar posee un pelaje exclusivo, diferente de sus semejantes. Las manchas de su piel es similar a nuestras huellas dactilares. Su desproporcionado cuello tiene, como el nuestro, tan solo 7 vértebras, pero muy alargadas. Finalmente, de la cabeza del macho sobresalen 2 extraños cuernecillos, con los que golpean a sus rivales en celo. Mi compañero Santiago va pues a explicarle el ejemplo que acabo de leerles. Bueno, como podemos observar, resaltado de color verde, podemos encontrar la oración tópica, que vendría siendo la idea principal, que dice que las jirafas poseen una anatomía extraordinaria. De resaltado de color azul, tenemos un argumento que soporta esta idea, que dice que tiene un cuello larguísimo y cada ejemplar posee un pelaje exclusivo, diferente de sus semejantes. Seguimos. También en este caso es necesaria una buena organización de la información en la fase de preescritura. Antes de empezar a escribir, conviene construir un esquema del siguiente tipo. Idea principal, ejemplos o argumentos. Es importante descartar mucho la idea principal, por medio de un breve periodo colocado al inicio o bien al final del párrafo. En textos narrativos o periódicos es frecuente encontrar la idea principal al final, cuando se quiere facilitar la comprensión del lector. Por ejemplo, en el caso de textos técnicos, se aconseja colocarla al principio. Los elementos que desarrollan la idea central deben ser presentados siguiendo un orden determinado. Por ejemplo, atendiendo a su importancia o a sus dimensiones. En el caso de los elementos de longitud distinta, conviene colocar los más breves al comienzo y el más largo al final. De ese modo, el lector podrá relacionarlos más fácilmente con la idea principal. Bueno, siguiendo con la estructura podemos encontrar los conectores, que pueden ser de dos tipos, que son para similitudes y para diferencias. Los conectores para similitudes encontramos que ejemplos podrían ser es similar a, otro podría ser ambos y también encontramos el conector de también. Diferencias, y con los conectores de diferencias encontramos sin embargo, pero, en contraste, difiere de, mientras que, a diferencia de, en tanto que, y por último, en cambio. Okay, vamos a hablar ahora Siguiendo con el ejemplo anterior, sobre las jirafas encontramos
dos ejemplos de conectores. Encontramos el conector es similar a y el conector per. Los errores más comunes en este tipo de párrafo son primero que todo la falta de evidencia para reforzar la idea principal, que no está lo suficientemente sustentada en el párrafo. Esto se da sobre todo cuando se escriben pensamientos de forma improvisada. Y el otro error es la presencia de ejemplos o argumentos que contradicen la idea principal y que no contribuyen a la profundización del tema, resultando en un texto incoherente y poco desarrollado. Siguiendo con el ejemplo de la jirafa, esto que dice que todas las jirafas tienen la piel idéntica, sería un ejemplo de un argumento sacado de forma apresurada y sin tener mucho en cuenta la idea principal, siendo totalmente contradictorio. Ahora hablaremos sobre las características y recapitulando lo que tenemos hasta ahora. Primero, que es importante enfatizar la idea principal colocándolo en un periodo corto de tiempo, o sea, al principio o al final del párrafo. Y segundo sería los elementos que forman la idea central deben presentarse en un orden determinado, es decir, por ejemplo, la importancia o su escala. Y también por longitudes. Es conveniente colocar el más corto al inicio y el más largo al final. También podemos decir que los elementos que desarrollan la idea central deben ser presentados siguiendo el orden, como lo acabamos de mencionar, por ejemplo, atendiendo a su importancia a sus dimensiones. Pasa, continúa. Y para mencionar que hay muchas formas de correlacionar las ideas principales con ejemplos y argumentos. Es común ingresar una serie de ejemplos usando expresiones válidas, como se mencionó anteriormente. Entonces, los modos de relacionar la idea principal con los ejemplos y los argumentos son múltiples. A menudo se introduce la serie de ejemplos con la expresión en efecto. Asimismo, frecuente las expresiones de relación del tipo de cómo se ha aplicado. Antes, añadiremos y ahora. Bueno, en los siguientes ejemplos vamos a leer de un total de 6.076 personas que participaron en el sondeo del Expreso. El 86% dijo sí a la creación de zonas separadas para fumadores y enemigos del tabaco en las oficinas públicas, restaurantes, hoteles e incluso en oficinas privadas. Los italianos piensan que no debe permitirse a los fumadores involucrar a todos en su vicio. Aquí, en este ejemplo, tenemos como idea principal la encuesta que hace el Expreso y los argumentos en que se basa para determinar dicha encuesta fue en el número de personas que participaron en esta encuesta, que fue para ver si podía haber una creación de zonas separadas para fumadores y también para enemigos del tabaco en las zonas públicas, en los restaurantes, en las oficinas y también en cosas más privadas. Entonces este sería el ejemplo. Como último ejemplo tenemos, también un recién nacido tiene emociones, sabe distinguir los estímulos visuales, sonares y táctiles, interactúa con el ambiente y con los padres. Recientemente, un pionero de las investigaciones sobre la infancia, Daniel Stern, ha escrito El diario de un niño, desde los 0 a los 4 años, reconstruyendo lo que ve, lo que siente y lo que piensa. Bueno, chicos, espero que el tema de desarrollo de un concepto les haya quedado claro. Pues muchas gracias. Espero que... Muchas gracias por su atención y ya. Ay, no puede ser, la cagué.